Damos gracias al Señor porque estamos en este primer día de la semana, dándonos Dios la oportunidad de adorarle, de estar en torno a su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por las infinitas muestras de amor y misericordia que tú has tenido con nosotros durante toda la semana. Gracias por Jesucristo. Él es la parte de nuestra herencia, nuestra vida. Gracias porque tú no nos has desamparado durante la semana, porque nosotros hemos podido en esta semana ser sustentados por tu mano. Gracias porque hemos visto tu mano todos nuestros días. Padre, gracias por los pecados que nos has librado. Gracias por las tentaciones de las que nos has librado. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nosotros aún no llegamos a entender, que recibimos cada día de tu mano. Ahora te pedimos que como buenos estudiantes podamos sentarnos para recibir la instrucción de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, ya estamos casi en el final de nuestra serie de escatología. Para aquellas visitas que están acá por primera vez o que están hace pocos domingos acá, nosotros estamos en una serie de clases sobre escatología, o sea, sobre la profecía bíblica. La escatología no es más que la profecía bíblica, aquellas cosas que nosotros creemos ocurrirán no solo en el tiempo presente de la iglesia, sino también en el futuro. Vamos a dar un chancecito a que los hermanos se ubiquen, porque de verdad que yo hablando me parece que todos están corriendo. Entonces, hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen rápido de las cosas más importantes que hemos hablado durante esta serie de clases. Las visitas que no han tenido la oportunidad de ver las clases anteriores, pueden verlas en YouTube. Nosotros hemos visto desde el principio, aunque esta clase se titula La confrontación final. ¿Y por qué razón la confrontación final? Porque vamos a hablar de los últimos versículos de Apocalipsis 20. No sé si me siguen. Hemos estado dividiendo, y no nosotros, en la misma división natural del texto, divide Apocalipsis 20, los primeros 10 versículos, en el 1 al 3, del 4 al 6 y del 7 al 10. Es la división natural de la historia que está narrando. Y estamos ya en el final de estos últimos versículos de Apocalipsis 20, en los versículos 7 al 10, que le hemos titulado esta clase La confrontación final. Y ahora ustedes van a saber qué significa esta confrontación y por qué ocurrirá al final de los tiempos. El apóstol Juan comienza este capítulo relatando cómo Satanás fue atado al principio de la era evangélica, la era de la iglesia. De tal manera que Satanás no puede impedir el alcance de la iglesia en su tarea de predicar el evangelio del reino en todas las naciones. La era de la iglesia es a lo que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le llama milenio. Un tiempo que no es literal, pero sí fijo, sí estricto en su periodo de tiempo. La era de la iglesia es a lo que Juan y también Jesús en los evangelios le llama el tiempo en que él ha atado al hombre fuerte. ¿En qué sentido le ha atado? Para que no engañe más a las naciones. ¿En qué sentido le ha atado? Para que el evangelio pueda expandirse. Los 70 vinieron con gozo y le dijeron al Señor que los demonios se le sustentaban y que además ellos habían podido predicar el evangelio. Y Jesús le dijo en ese contexto: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, había una victoria de Satanás que Jesús había altamente atado al hombre fuerte en otro texto donde él habla acerca de esa atadura de Satanás. La iglesia ahora se expande por el mundo, no sin dificultades, no sin oposición, pero sí logrando la meta de la iglesia, que es que los elegidos de Dios, de los 4 puntos cardinales, sean salvos y traídos al conocimiento de la verdad. Y eso lo sabemos también de manera profética, porque el Señor Jesús nos dice que Él no vendrá por segunda vez a la tierra hasta el que el último de los elegidos sea salvo.
el evangelio se expanderá aún más por todo el mundo, por todos los rincones de la tierra, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Ni un solo elegido se quedará sin ser salvo antes de la segunda venida del Señor. Esa es la era de la iglesia. En los versículos 4 al 6 que vimos la semana pasada, vimos que en esta era de la iglesia que ocurre en la tierra, hay una dimensión de la tierra en el milenio, la iglesia se expande, pero hay una dimensión celestial del milenio. En los versos 4 al 6 de Apocalipsis, si usted quiere, de Apocalipsis 20, si usted quiere lo busca y lo va viendo, las almas de los creyentes que mueren durante el periodo de la iglesia viven y reinan con Cristo en el cielo. Los creyentes no se quedan en cuerpo y alma en la tierra, ni tampoco los impíos. Pero los creyentes en sus almas, y como lo dijimos en la clase anterior, la Biblia hace mucho más énfasis a la realidad de los creyentes. Los creyentes en sus almas viven y reinan con Cristo en los cielos durante este periodo. A esto también nosotros nos referimos en una clase entera anterior. ¿Cómo nos referimos? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué doctrina? El estado intermedio. Eso es el estado intermedio. Mientras los creyentes durante esta era de la iglesia van muriendo, pasan en sus almas a reinar con Cristo. Es un estado intermedio, porque no es un estado absoluto, porque la completa redención del creyente es en cuerpo y alma. Esas almas están gimiendo en el cielo. A pesar de que cuentan con la presencia de Dios, a pesar de que reinan con Cristo en el cielo, aún están en un estado incompleto. ¿Qué texto de Apocalipsis leímos en la clase anterior que hablan muy claro de eso? ¿Qué dicen esas almas en los cielos? Apocalipsis 6. ¿Hasta cuándo, Señor? Eso es una expresión de algo incompleto. Eso es una expresión de algo que aún no se ha completado. Ellas exclaman, ¿hasta cuándo, Señor, nosotros no seremos resucitados? ¿Hasta cuándo este periodo de la iglesia terminará? Queremos ya que venga la segunda venida. O sea, los creyentes que están en sus almas en el cielo también están esperando la segunda venida del Señor. Y ahora, finalmente, en los versos 7 al 10 de Apocalipsis 20, describe la confrontación final, que es este periodo de tiempo antes que venga Cristo. Jesús le llama a ese periodo de tiempo la gran tribulación en Mateo 24. Sin embargo, Apocalipsis, el apóstol Juan, Jesucristo mismo en la revelación que le dio Juan en Apocalipsis, ¿cómo le llama? A ver, en el verso 7. ¿Cómo le llama a ese periodo de tiempo? ¿Alguien que lo lea? Un minuto, la primera frase. No, 1000 años es esto. ¿Cómo se llama? Léanlo. Léanme el verso 7. ¿Cómo? Hermanos, lean. Apocalipsis 27. El cumplimiento de los 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué pasará? Satanás será desatado de su prisión. ¿Están conmigo? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión, dice la versión que tengo acá, soltado de su prisión. La tribulación no es más que la desatadura de Satanás. En el milenio, Satanás ha sido ¿qué? Atado para que no engañe más a las naciones, para que las naciones de la tierra puedan recibir el evangelio. En la gran tribulación, Satanás será desatado. ¿Desatado por qué tiempo? ¿Por qué tiempo al menos nos dice Apocalipsis, nos dice el Señor Jesús? Por un poco de tiempo. Miren el verso 3, por ejemplo. Y dice, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Es un periodo corto. Que si Satanás había sido atado para que la iglesia pueda expandirse, ahora será desatado para que comience ¿a qué? A engañar a las naciones. Es un periodo de engaño, es un periodo de apostasía. Y en clases anteriores nosotros nos referimos a este signo de los tiempos, que es la apostasía en la gran tribulación. El falso profeta.
el anticristo, que también veremos algo en esta clase. En primer lugar, nosotros vamos ahora, mis hermanos, a describir un poquito más. Fíjense cuán detallado yo pienso, quizás haya clases mucho más detalladas sobre escatología por ahí, pero yo creo que hemos ido bastante detallados. Vamos a describir ahora qué pasa en ese periodo de tiempo. Apocalipsis nos da algunos detalles de lo que pasa en el periodo de tiempo de la desatadura de Satanás, en el periodo de tiempo de la gran tribulación, y queremos referirnos a este periodo de tiempo que será cortado, que será acabado. ¿Por qué? Para terminar el esquema. Muy bien, será acabado con la segunda venida en gloria de Jesucristo. Es interesante el texto, lo vamos a ver ahora. Cómo ese periodo de tiempo, la iglesia no es la que vence. La iglesia no es la que surgen fuerzas entre ellas que vencen al diablo. Cómo en ese periodo de tiempo la iglesia por sí misma no es la que gana la batalla, y una batalla que se llama de Gog y Magog, que vamos a hablar hoy. La iglesia no es la que gana la batalla. La iglesia no es la que gana la confrontación. ¿Quién la gana? Cristo mismo sale a rescatar su iglesia. Cristo mismo viene por la iglesia. Si Cristo no viene por la iglesia, nosotros no salimos de esto. Pero Cristo mismo acorta ese periodo de tiempo en su revelación gloriosa, en su parousia, la venida gloriosa de Jesucristo en las nubes de los cielos. Es lo que hace que Satanás, el falso profeta, el anticristo, caigan rendidos ante la oposición que ellos habían hecho a la iglesia. Así que en primer lugar, hermanos, nosotros queremos hablar, y así pasaremos a la eternidad, queremos hablar del engaño de las naciones. Vamos a leer los versos del 7 al 9 para que vean que lo que les he dicho es exactamente lo que dice el texto. Vamos a leer solamente hasta la parte A del verso 9 para ir poco a poco. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, porque había sido atado para que no las engañara, ahora va a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra. Había sido atado para que la iglesia lograra rescatar a los perdidos de los 4 extremos de la tierra, ahora será desatado para engañar a los 4 extremos de la tierra. A Gog y Magog, no se asusten que vamos a ver qué es eso, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales, o sea, de los enemigos de la iglesia, es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y a la ciudad amada. El engaño de las naciones. ¿Cuándo toma lugar ese evento? El texto dice al final del periodo descrito simbólicamente en el texto como 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Durante esta era evangélica, como les decía, Satanás está atado para que la iglesia empuje, para que la iglesia lleve el evangelio. Sin embargo, durante el periodo de la gran tribulación, Satanás será desatado y rendirá un fiero ataque contra la iglesia a lo largo de este periodo de tiempo. Sin embargo, no importa cuán fiera sea su persecución, este periodo será concluido con la venida del Señor, como veremos más adelante. Esto concuerda con las palabras del Señor. En Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, no les puedo leer todo el contexto, tendríamos que hacer un estudio de ese texto, pero en el contexto de una declaración del apóstol Pedro a Jesús, que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre la declaración que Pedro había hecho, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hermano, a veces nosotros leemos ese texto y no entendemos la dimensión escatológica del texto. La iglesia es siempre vencedora contra las puertas del Hades. Las puertas del Hades están a la defensiva. Sabemos que Satanás anda suelto. ¿Suelto en qué sentido? ¿En qué sentido anda suelto? ¿En el sentido de engañar a la iglesia? ¿En el sentido de impedir la labor misionera de la iglesia, a impedir que los elegidos sean salvos? No, anda suelto en el sentido de poner obstáculos a la labor misionera. Hermano, quiero que queden claro que la atadura de Satanás no implica que Satanás no tienta a los creyentes, no implica que Satanás no anda en un sentido haciendo caer a la gente por ahí.
No, lo único que implica es que Satanás no puede frenar el impacto evangélico de la iglesia. Eso es lo que Jesús le dice a Pedro en Mateo 16, 18 a los apóstoles. Y en Mateo 24, 14 se cumple esa atadura de Satanás. Dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. El evangelio debía ser predicado en todas las naciones y entonces vendría el tiempo del fin. ¿Quién engañará a las naciones un poco antes del fin? Nuestro texto dice: Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Y el texto dice también, mis hermanos, que al fin de reunirlos para la batalla. Miren el texto. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlos para la batalla. Y yo le pregunto al texto, ¿qué es esta batalla? ¿Qué es esta batalla? Vamos a buscar algunos textos de Apocalipsis mismo. Si están desde las clases anteriores, entenderán mucho mejor. Porque nosotros dijimos que Apocalipsis es un libro ordenado cronológicamente. No. Dijimos que Apocalipsis 19 es cronológicamente antes que Apocalipsis 20. No. Si usted lee Apocalipsis de esa manera, va a ser así como algunos hermanos decían: antes yo no leí Apocalipsis. Porque Apocalipsis, mis hermanos, en otras secciones explica lo que dice esta sección. Apocalipsis es un libro de paralelismo progresivo. Progresivamente va revelando la revelación de Dios, pero son secciones paralelas. O sea, no las secciones narran los mismos eventos. Si nosotros vamos a secciones anteriores, por ejemplo, vamos a Apocalipsis 16, 13 al 14. Yo se los voy a leer para ir un poquito rápido porque si no, no nos da tiempo la clase. Pero espero que lo busquen para que vayan dándose cuenta. ¿Qué es esa batalla, esa confrontación final antes que Cristo venga? Apocalipsis 16, 13 al 14, en otra sección habla de la misma batalla. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, el dragón, la bestia, el falso profeta. Yo en clases anteriores dije quién eran estos personajes, ¿verdad? ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Y quién es la bestia? El anticristo. Y el falso profeta aparentemente, dice Hendricks en algunos comentaristas, es algún líder religioso que ocurrirá en esos tiempos finales. No lo podemos decir con tanta categoría, pero impresiona por la repetición de estos tres personajes durante todo el libro de Apocalipsis. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Sí, ranas. Tenemos que interpretar que las ranas son literales, hermano. Tenemos que interpretar que las ranas son literales. No, mis hermanos. No tenemos que interpretar que las ranas son literales. Eso es un libro profético. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Obviamente, esa batalla, esa confrontación final en el tiempo de la desatadura de Satanás vendrá un momento antes del regreso de Cristo. Buscamos Apocalipsis 17, 13 al 14 y nos vamos a encontrar con esa batalla nuevamente. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Qué texto más leí? Cuando tú aprendes, te sientas a escuchar esta serie de escatología y ves este texto, tú dices, wow. En el tiempo final, esas fuerzas de oposición a la iglesia serán vencidas por ese Cordero que es Rey de reyes y Señor de señores, que saldrá a guerrear a favor de los llamados, de los elegidos y de los fieles. Yo quiero estar ahí. Yo creo que ustedes también. Y Apocalipsis 19, 19, el final de la 6ª sección, dice: y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos
para guerrear contra el que montaba el caballo. Y ahora vamos a ver quién es ese que monta el caballo. Es Jesucristo mismo. Y contra su ejército. Todos estos textos hablan de una confrontación final de las naciones, movidos por Satanás y el anticristo, que son sus agentes, contra este rebaño de fieles, contra la iglesia y contra Cristo mismo, que saldrá a guerrear contra ellos a favor de la iglesia. En Apocalipsis 29a dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Como bien señala un comentarista, aquí se describe el ataque final de las fuerzas anticristianas contra la iglesia. Dice Hendrickson en su libro, la iglesia ha sido tomada a lo largo de los siglos, pero aquí se describe una confrontación diferente. Hermano, esto es muy importante. A lo largo de los siglos siempre la iglesia ha tenido locos que han querido estar contra ella. A lo largo de los siglos siempre Satanás ha usado a alguien para tratar de guerrear contra la iglesia, para tratar de destruir la iglesia. Pero esta es una confrontación diferente, esta es la confrontación final. Este es el momento antes de la segunda venida del Señor. Dice Hendrickson, la iglesia ha sido atacada a lo largo de los siglos, pero aquí se describe una confrontación diferente. Aquí se nos habla de todas las naciones. Todas las naciones vendrán a estar en contra de la iglesia. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Que se está creando como un tiempo de cultivo para eso. ¿No les parece? Se está creando como un tiempo de cultivo para eso. Y los ejemplos son múltiples y diversos. Vendrán, dice el verso 8, de los 4 ángulos de la tierra, todas unificadas con un mismo propósito, exterminar la iglesia de Cristo. Juan nos dice en el texto que el número de ellos es como la arena del mar. O sea, hermanos, tendremos enemigos en todos los rincones de la tierra. Nunca antes la iglesia ha tenido que enfrentar una hostilidad semejante. Leamos nuevamente el verso 8, 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Alguien sabe acá qué cosa es Gog y Magog? Muy bien, amado, está claro. ¿Alguien sabe acá qué significa esta frase a Gog y Magog? Bueno, pero la alusión de esos personajes o de ese personaje, ahora mismo todo el mundo acaba de salir sabiéndolo. Claro, dentro de 6 meses se nos va a olvidar. Porque yo nuevamente cuando lo leo vuelvo de nuevo a recapitularlo. ¿Se vuelve a olvidar? Sí, dime, hermano. La tierra se llamaba. No. Sí, ahora mismo vamos a decirlo, hermano. Se mencionan 2 nombres específicos en este texto, Gog y Magog, pero es muy bueno lo que les vamos a decir porque es muy esperanzador para la iglesia. ¿Por qué Juan pone estos nombres aquí? Cuando ustedes sepan por qué los pone, ustedes van a darse cuenta que realmente es algo increíble por qué Juan hace alusión a estos nombres raros en este texto. Y los receptores inmediatos de la carta lo sabían perfectamente, eran judíos. Ellos sabían perfectamente quiénes eran estos personajes. Pero en el mismo texto se nos habla de los 4 ángulos de la tierra, hablando acerca de la oposición como la arena del mar. Así que lo primero que le tenemos que decir a nuestros hermanos dispensacionalistas, que Gog y Magog no son 2 naciones específicas. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos dice que será una rebelión generalizada contra la iglesia. Dice que el número de ellos es como la arena del mar. O sea, el mundo entero hará oposición a la iglesia. No es de una nación específica que se habla aquí. A veces hay dispensacionalistas que han hablado de Rusia, no sé si lo han visto en algunos textos de ellos, sino que en este texto se habla de la oposición generalizada a la iglesia. ¿Por qué se menciona entonces estos nombres Gog y Magog en el texto? Tan pronto nosotros veamos quiénes son Gog y Magog,
veremos la relación tan estrecha que existe entre la derrota que sufrirán las naciones en esta confrontación final y el pueblo de Dios, y la derrota sufrida por estas dos naciones del pasado, Gog y Magog, cuando ellas también se enfrentaron contra el pueblo de Dios del antiguo pacto. Como bien dice nuestro hermano amado, la expresión Gog y Magog, si ustedes lo buscan rápido en su Biblia, no se lo lean ahora, léanlo en la casa. Les invito a leer en sus casas entonces Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. En Ezequiel la frase indica, y cuando lo lean en la casa lo verán, sin lugar a dudas el poder de los Seleucidas. Los Seleucidas eran liderados por un personaje que en la época judía todos lo conocían. Era Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue un cruel enemigo de los judíos. Dice un escritor judío un poco más adelante que este hombre, Antíoco Epífanes, fue el peor enemigo que los judíos tuvieron en toda su historia hasta Hitler. Antíoco Epífanes fue el peor enemigo de los judíos hasta la llegada de Hitler hace unos días. Antíoco fue un rey perverso que gobernó a los sirios, por eso la palabra Magog, en los días de los macabeos, en el periodo intertestamentario. Yo no sé si ustedes saben que en el periodo intertestamentario hay 400 años de historia que la Biblia no narra, que la Biblia no recoge. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años de historia que la Biblia no recoge, que no hay aparentemente revelación de Dios. En ese periodo surgió este rey perverso entre los sirios. El centro de su reino estaba en el norte de Siria. Gog se refiere, la mayoría de los comentaristas creen que se refiere a Antíoco Epífanes, que era el príncipe de Magog, que se refiere a Siria. Por tanto, la expresión contra el pueblo de Dios por Gog y Magog se refiere en Ezequiel a la persecución terrible bajo Antíoco Epífanes, gobernante de Siria. Todos los receptores de Apocalipsis entendieron claramente que Juan estaba haciendo una alusión a esa época terrible que vivió el pueblo judío, la época más terrible que vivió en la antigüedad el pueblo judío, antes de Hitler, a esa época terrible que vivieron los judíos, liderada por este falso gobernante, este hombre terrible. Ahora, ¿qué tiene que ver con eso la confrontación final descrita en Apocalipsis? Tiene mucho que ver. Hermanos, hay una enorme similitud entre lo que le pasó al pueblo judío siglo y medio antes del nacimiento del Señor y lo que ocurrirá al final de la era evangélica. Como bien dice Hendrickson, el libro de Apocalipsis usa este periodo de aflicción y de miseria que sufrió Israel en los días de los macabeos como un símbolo del ataque final de Satanás y sus hordas contra la iglesia. Hermanos, ahora vamos a ver rápidamente qué relación tiene lo que le ocurrirá a la iglesia al final de este periodo, en la gran tribulación, con lo que ocurrió con Antíoco Epífanes, ese gobernante de Siria. ¿Qué relación tiene al periodo que le pasó a los judíos bajo este enemigo y lo que le pasará a la iglesia en la tribulación final? ¿Entienden lo que les quiero decir? Juan nos llama a la memoria y dice que lo que le pasará a la iglesia en la gran tribulación tiene mucha relación con lo que le pasó a los judíos bajo este enemigo del pueblo judío llamado Antíoco Epífanes. En primer lugar, miren qué interesante, el ataque de Gog y Magog, es decir, el ataque de Siria en los días de Antíoco Epífanes, fue el último ataque que el pueblo de Dios tuvo que sufrir en el Antiguo Testamento. Esto es importante.
Ese ataque es el último, el más feroz, pero el último ataque. Este también será el último. En segundo lugar, nos cuenta la historia que el ejército de Antíoco en aquella ocasión era numerosísimo. Léanse Ezequiel 38. Y en esto también concuerda con la descripción que hace Juan en el Apocalipsis. Las naciones del mundo agruparán un ejército tan numeroso como la arena del mar con el fin de borrar de la faz de la tierra la iglesia, el pueblo del Señor. Así mismo pasó con el ejército de aquel rey perverso. Era numerosísimo. La iglesia, el pueblo de Israel parecía cuatro gatos, como decimos los cubanos, delante de aquel ejército que se lo parecía tragar en peso. En tercer lugar, la tribulación que Israel tuvo que sufrir durante la época de Antíoco fue muy intensa, pero, dice Ezequiel 38 y 39, fue muy breve. Fue muy breve. Fue cruel, pero duró muy poco tiempo. Así también será en la confrontación final de la iglesia. Y en último lugar, hermanos, la cuarta y la más hermosa de todas. La cuarta y última similitud que mencionaremos es la más gloriosa de todas. Teniendo un ejército tan numeroso como el que Antíoco Epífanes tuvo, era muy improbable que fuera derrotado por un grupo, un puñado de gente como los judíos. Pero lo cierto es que los sirios sufrieron en aquella ocasión una humillante, aplastante e inesperada derrota. Así también será en la última batalla. Dios mismo se encargará de aplastar a los que traten de acabar con este reino. ¿Entienden ahora? ¿Por qué Juan pone aquí esto? Para hacerle entender a los que lean su carta qué pasará en ese periodo de tiempo. ¿Qué pasará? ¿Será un ejército numeroso? ¿Será un ejército potente? ¿Será un periodo de tiempo muy corto? Pero al final la iglesia ganará. Esos enemigos de la iglesia sufrirán una humillante, aplastante e inesperada. Nadie pensará que eso iba a ocurrir. Derrota para siempre. Así que, hermanos, ¿cuándo ocurrirá esto? Le preguntamos al texto. Al llegar al final de esta era evangélica, al final del milenio, al final de este siglo, Jesús le llama también. ¿Quién será el instigador de este conflicto final? El mismo Apocalipsis dice que ellos no actuarán solos. Satanás será el instigador. Satanás será suelto de su prisión para engañar, y en ese engaño logrará muchos enemigos para la iglesia. ¿Cuál es el propósito? El total exterminio de los cristianos en la tierra. ¿Y podrá cumplir ese propósito? No, mis hermanos, no lo podrá cumplir. Veamos nuestro segundo encabezado. El segundo encabezado, ¿alguien tiene dudas hasta aquí, mis hermanos? ¿Alguien tiene dudas de este evento? Dime. Eso lo vamos a tratar ahora con la liberación de los santos, pero como me gustaría a mí decirte que es ideológica, ideológica y sencilla. Yo a veces les veo sus caras y yo digo, tenemos que estarnos preparando para esto. Esto no es una historia de un cuento, de una fantasía, de una novela de la Odisea o de la Ilíada de Homero. Hermanos amados, esto es lo que nos va a pasar a nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes estarán viendo estas cosas así, pero yo las creo. Y yo estoy seguro que esto es lo que nos va a pasar a cada uno de nosotros. Hermanos, me encantaría decirte que es ideológica, pero yo no tengo ningún dato en el texto. Y cuando yo comparo este texto con Mateo 24, no me impresiona a mí que va a ser ideológica. En la gran tribulación nosotros seremos muertos por el evangelio, literalmente muertos. ¿Y en qué sentido es ideológico?
Sí, sí, exacto. Sí, porque serán movidos por una ideología. Pero yo no veo en Mateo 24 ningún dato, un texto literal. No veo ningún dato que me haga a mí no prepararme para ese día, no negar a Jesucristo, ¿sabes? No me prepararme para ese día. Yo creo que van a matar a muchos de los santos. Yo creo que va a ser una batalla literal. Yo creo, mis hermanos, que la iglesia va a parecer un ejército pequeño. Y cuando habla de la ciudad santa, te lo doy desde antes, hermanos. Eso es una ilustración para hablar acerca de todo el pueblo de Dios, el pueblo universal de Dios. El pueblo universal de Dios. Hermanos, y muchos de los que vemos aquí, lo digo por Mateo 24, no lo dice el texto, este texto claramente, pero Mateo 24 sí. ¿Qué pasará con muchos de los que hay aquí? ¿Qué pasará? Bueno, muchos de los que hay aquí seremos muertos, pero otros de los que hay aquí saldremos huyendo. Saldremos huyendo. Saldremos huyendo. Porque ahí se probará los que son verdaderos creyentes y los que no. Ahí se probará los que han puesto su pie en el arado y los que no. Ahí se probará. Ahí, en esa tribulación final. Por eso el apóstol Pedro dice que en la tribulación es que se prueba nuestra fe, que es más preciosa que el oro. Si tú no tienes oro en tu fe, y si tu fe es de hojarasca, nuestro pastor Joel trabajaba con oro, y si tu fe es de hojarasca, si tu fe es de otro metal, tu fe va a ser altamente destruida por el fuego. Pero tu fe, si tu fe es de oro, se permanecerá. Se le quitarán las impurezas. Eso es lo que pasa con los creyentes verdaderos. Los creyentes verdaderos, solo los verdaderos creyentes son los que se mantienen firmes y crecen en medio de la tribulación. Solo los verdaderos creyentes. La prueba es la que prueba nuestra fe, valga la redundancia. La tribulación es la que prueba nuestra fe. Y estamos hablando de la gran tribulación. Estamos hablando del periodo final de la iglesia. Estamos hablando del periodo corto que tendremos que pasar, pero intenso, mis hermanos. Hermanos, ¿qué pasará con la iglesia? Este es nuestro segundo punto. La iglesia será liberada. La liberación de los santos. No podemos olvidar que Juan está describiendo una visión que se le ha dado. Así como no debemos pasar por alto la imagen que se nos presenta al describirnos la visión. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de parte de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Juan nos dice que desde los 4 ángulos de la tierra subió un ejército numeroso como la arena del mar. ¿Con qué propósito? Para atacar a su vez a otro ejército pequeño, indefenso. Todo este aparataje fue para rodear un campamento, una ciudad, dice Juan. ¿Qué ciudad es esta? Es muy interesante cómo en otros momentos del Nuevo Testamento la Biblia, el Espíritu Santo inspiró para llamarle a la iglesia una ciudad. ¿Saben eso? Eso no es un término nuevo, hermano. Eso es un término que aparece mucho en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pedro describe la iglesia de esta manera, un texto que me encanta. En el capítulo 2, versículo 9. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, en otro tiempo no pertenecías a nada. El otro día estaba yo, ayer, ¿verdad? Estábamos en una fiesta del trabajo. Y yo y mi esposo estábamos sentados así en una mesa ahí comiendo lo que dieron. Y yo decía, caballero, pensar que esta gente que están ahí no tienen más nada. Yo le decía a Yane, nosotros comentábamos, Yane, pensar que esta gente no pertenecen a nada. No tienen un bien superior por el que vivir, sino esta pachanga que termina ahorita y vuelve la otra pachanga para olvidarlo. Para olvidar, van de pachanga en pachanga olvidando las cosas. Y yo le decía a Yane, yo me siento tan alegre porque esto no es lo que yo tengo. Yo estoy aquí un ratico y nos vamos nada más que no nos vean. Pero yo pertenezco a un reino. Yo pertenezco a una ciudad eterna. Yo pertenezco a un rey. Y mi vida no es esta. Hermano, ¿cómo puede vivir la gente así en ese desasosiego?
en ese desasosiego. Este es el pueblo contra el cual Satanás dirigirá sus ataques. Y Juan describe a la iglesia como algo aparentemente insignificante si lo comparamos con el imperio de las naciones. Es un campamento, es una ciudad contra la cual convergen todos los poderes de la tierra. Cabe preguntarse, ¿habrá alguna esperanza de liberación para ese pequeño pueblo? ¿Podrán salvarse de un ataque tan violento siendo tan pocos y tan débiles? ¿Quién salvará a la iglesia de semejante hostilidad? Y en la última parte del verso 9, en un lenguaje muy vívido, Juan nos dice que Dios mismo se encargará de liberar a su pueblo. Por un momento parecerá que el exterminio total de la iglesia será inevitable, pero Dios lo impedirá a través de una acción rápida e instantánea. Todos los enemigos de la iglesia serán muertos en un instante. Del cielo descenderá fuego. Yo les invito, hermanos, que leamos estos 3 textos. Leamos Apocalipsis. Bueno, vamos a leer primero estos que están acá. Apocalipsis 18, 1 y 2, el 8 y el 10, algunos, porque no tenemos tanto tiempo. Yo les invito en la casa que busquen estos textos, hermanos, que son muy importantes. Buscamos en secciones paralelas y vemos lo mismo. Porque aquí en Apocalipsis se nos narra de Dios descenderá fuego. Y quiero que ustedes estén claros que ese fuego que descenderá de Dios, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Ya nadie debería tener dudas. ¿Qué pasará al final de la gran tribulación, hermanos? Sí, esa es la señal del juicio que se presentará ¿cuándo? En la segunda venida en gloria de Jesucristo. Apocalipsis 20 dice de Dios descenderá fuego, pero Apocalipsis está refiriéndose a lo mismo, al juicio que Dios traerá a la tierra por medio de su Hijo Jesucristo en la segunda venida. Apocalipsis 18 lo dice de otra manera. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Miren que Apocalipsis 18 le llama a los enemigos de la iglesia, ¿cómo le llama? La gran Babilonia, es lo mismo. Es lo mismo, no es el Vaticano. Bueno, puede ser el Vaticano, pero no tenemos que pensar Gog y Magog, Rusia, no sé qué, el Vaticano. No, mis hermanos, está refiriéndose a lo mismo, al mismo evento. Dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Verso 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte y llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Verso 10, preparándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia! Fíjense que le llama grande, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Apocalipsis 16, otra sección paralela, dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo ha habido jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Refiriéndose a lo mismo, hermano. Refiriéndose a esa confrontación final de la iglesia. ¿Qué Babilonia es esta? ¿Qué Babilonia es esta que se narra aquí? Juan está usando aquí el nombre Babilonia como símbolo del sistema de maldad que es contrario a Dios y contra la iglesia. No es una ciudad, es un poder mundial descrito simbólicamente. Esta Babilonia ejercerá su influencia en el mundo entero para que venga a guerrear contra el pueblo de Dios. Yo quiero que todos abramos ahora Apocalipsis 16, 13 al 20, para que vean cómo esta sección lo da con mucho más detalle. Estamos al final de la gran tribulación, donde todas las fuerzas del mal se unirán, movidas por Satanás, para acabar con esta iglesia, con la iglesia de Cristo, con todas las iglesias verdaderas, con todos los creyentes verdaderos.
Dice Apocalipsis 16, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ya había leído esa parte, pero quiero leerla completa. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. O sea, engañan, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Lo mismo. ¿Con cuántas maneras los testigos de Jehová dicen que Armagedón es un lugar específico, un campo? ¿De cuántas maneras hemos llamado a esta batalla final de la iglesia? A ver, vamos a hacer memoria. ¿Cómo le llamamos? Gog y Magog. ¿Cómo le llamamos? La Gran Babilonia. ¿Cómo le llamamos? Armagedón. Se está refiriendo a lo mismo, al mismo evento. Fíjense cómo de rico es este lenguaje profético de Apocalipsis. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, hablando de juicio, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Hermanos, estamos hablando del último momento, de esa confrontación final de la iglesia contra la iglesia. ¿Quién defenderá este pequeño campamento de santos a quienes el mundo deseará destruir por completo? ¿Quién defenderá a la iglesia de ese momento en que el mundo entero tratará de destruir este rebaño? Hermano, ustedes, a lo mejor algunos de ustedes piensen que estamos narrando una cosa, estamos amenazando o estamos narrando una cosa que no va a suceder. Hermano, esto va a suceder. Como les dije anteriormente, yo veo cada vez más, y yo lo que quiero hacerles llevar es a esto, a ustedes, que estamos en el tiempo del fin. Pero no solo que estamos en el tiempo del fin, que el caldo de cultivo para el tiempo del fin, para este evento final, está cada vez más hirviendo la caldera. Hirviendo la caldera. Hermanos, hay lugares en el mundo ya que un pastor que se para en el púlpito y habla lo que es, que la homosexualidad es pecado, o habla que el aborto es un crimen que está obviamente, que va en contra del 6º mandamiento, ese pastor puede tener problemas. Y cada vez más ese caldo de cultivo se está acercando hacia eso, está llegando hacia eso. Esa idea de engaño está tomando lugar en el mundo entero. ¿Quién defenderá ese pequeño campamento de los santos a quienes el mundo deseará destruir por completo? En Apocalipsis capítulo 17, 12 al 18 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. ¿Y qué le pasará? Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y este otro texto nos habla algo muy parecido. Hermanos, Cristo mismo, Rey de reyes y Señor de señores, es el que nos librará, de este periodo de tiempo. Lean los otros textos en la casa. Él es el Verbo de Dios, aquel que es Rey de reyes y Señor de señores en su segunda venida. Será el único que librará a la iglesia de ese periodo final. Ahora estamos preguntando, ¿de dónde viene el Señor a liberar a su pueblo? Entonces vi, dice el texto, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos
Y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y lo cubrió. Y en el 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. En segunda de Tesalonicenses, este texto que es muy importante, hermano, le hubiera querido leer todos los textos para que lo vean claro. Dice claramente que es Jesucristo el que librará a los santos. Y en 2 Tesalonicenses 4, en 1 Tesalonicenses 4:13 al 5:2, dice claramente que es Jesucristo el que librará a su pueblo en su segunda venida. Hemos visto ya entonces, hermanos, el engaño de las naciones, cómo esas naciones serán engañadas, vendrán a ser enemigas del pueblo de Dios. La liberación de esta iglesia, de la iglesia universal, de los santos todos, y el juicio de Satanás al final de este periodo de tiempo, que es lo que rápidamente vamos a leer para no dejarles inconcluso la historia. Dice el verso 10, que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos amados, el diablo que los engañaba, al final, cuando Cristo regresa en su segunda venida, será el primero en ser juzgado. El primero en ser juzgado. ¿Cuándo ocurrirá esto? En la segunda venida de Cristo en gloria, donde será arrojado Satanás en el lago de fuego y azufre, un lugar claramente, también lo vemos en los evangelios, refiriéndose al infierno. También allí será arrojado la bestia y el falso profeta. ¿Y por cuánto tiempo serán atormentados allí? ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad, por los siglos de los siglos, día y noche por los siglos de los siglos. No se trata de un castigo temporal de que podrán escapar algún día. Aquellos que sean arrojados en ese terrible lugar serán atormentados por siempre jamás. En Apocalipsis 14, bueno, aquí se los había puesto. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, eso lo vimos en una clase anterior, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. A mí me da escalofríos oír estas palabras. Yo no sé cuántos de los que vienen a este lugar frecuentemente, cuántos de nuestros hijos que se exponen al evangelio frecuentemente, ¿cuándo van a acabar de abrir los ojos y ver esta realidad? Yo de verdad, sinceramente se los digo, ojalá y esta realidad no la vean por experiencia en el infierno. Ojalá y esta realidad no la vean abriendo sus ojos en el infierno. Serán atormentados de día y de noche eternamente por los siglos de los siglos, y lo dice Dios que no miente. Dios que no miente. Es contra un Dios infinito que tú te has revelado, que todos nos hemos revelado. Y por lo tanto, el castigo que merecemos debe ser infinito también. Para nosotros que estamos encerrados en el tiempo, se nos hace difícil entender el concepto de la eternidad. Pero la Biblia habla de bendición eterna para los creyentes y de castigo también eterno para los incrédulos. No hay otra opción. Cuenta un predicador esta ilustración. Ya casi estamos terminando, hermano. Un padre quiso en una ocasión explicar a su hijo lo que era la eternidad. El hijo viene y esas preguntas curiosas que los hijos hacen. ¿Qué es eterno? ¿Qué es eterno? Y el padre le respondió de esta manera muy interesante. Dícele él al hijo, imagínate una montaña de arena, digamos, del tamaño del monte Everest. Imagínate también que cada 1000 años
un pajarito viene y toma en su pico un grano de arena. Cuando el pajarito haya terminado de remover toda la montaña de un lugar a otro, habrá pasado un segundo en la eternidad. Ese es el tiempo en el que los justos, justificados en Cristo, disfrutarán de las bendiciones de Dios, pero ese también es el tiempo en el que los impíos serán castigados. Mi amigo, en el día final no habrá otro veredicto para ti si no estás en Cristo. El mismo Señor nos advierte eso en el discurso del Monte de los Olivos. En Mateo capítulo 25, versículos 31 al 32 y 46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. E irán estos, las ovejas, los cabritos, estos últimos, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno, vida eterna. ¿Qué aplicaciones prácticas, hermanos, nosotros podemos derivar de estas enseñanzas rápidamente? En primer lugar, esto nos enseña que debemos ser realistas. En la clase anterior, nosotros dijimos que debido a que Satanás está atado y que no puede impedir que la iglesia lleve a cabo su tarea de expandir el evangelio, este es el siglo misionero de la iglesia. Eso es lo primero. Dios nos ha llamado a estar envueltos en esta tarea de expandir el evangelio, aprovechar que estamos en el siglo misionero de la iglesia, aprovechar que Satanás está atado para que no engañe más a las naciones, porque no pasará así cuando sea desatado por un poco de tiempo. Este presente siglo malo seguirá siendo malo hasta que Cristo venga. Cuando Satanás sea soltado previo a la venida de Cristo, todas estas fuerzas malignas se agruparán para exterminar a la iglesia y borrarla de la faz de la tierra. Sin embargo, serán tantos y tantos los que permanecerán en incredulidad, que Juan nos dice que los que se congregaron para la batalla era una multitud como la arena del mar. Amado, quiero que tengas eso claro, hermano. Y todos los hermanos, nosotros vamos a hacer la tarea. Vamos a predicar el evangelio. Pero mis hermanos, ¿se van a salvar? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pocos. Pocos. Y esa es la primera aplicación que quiero que tengamos claro. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra, pero sabiendo al mismo tiempo que no debemos tener tristeza, porque los elegidos son pocos. Porque la puerta es estrecha. El camino, la puerta es angosta, el camino es estrecho. Siempre es estrecho. Siempre seremos una manada pequeña. Si en el día final, en el día antes que Cristo venga, ¿cómo será la ciudad amada? ¿Cómo se verá delante se verá como una manada pequeña? Ya Cristo nos está diciendo cómo vamos a hacer al final. ¿Cómo vamos a hacer? Pocos. Pocos. Sin embargo, en Mateo 13:30 leemos que el Señor dice a los segadores, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Y al final de esa parábola nos dice que en el momento de la siega, Dios mismo separará el trigo de la cizaña cuando llegue la siega. En segundo lugar, esta enseñanza nos mueve a identificarnos con la iglesia. La iglesia es descrita aquí como un campamento, como una ciudad. Cuando los impíos decidan exterminarla, podrán identificar el campamento, podrán identificar la verdad, la ciudad. Hermanos amados, no es bíblico que un creyente viva fuera de la iglesia. No es bíblico, ¿saben? No es la voluntad de Dios. Sé que en nuestros días mucha gente está hablando de vivir el cristianismo en su casa. Después de la epidemia de coronavirus, mucha gente decidió ser pastores propios. Ser pastores propios, ser edificados en YouTube. Eso no existe en las Escrituras. Eso es ajeno a la Biblia. Cuando venga la tribulación final, la iglesia será
verdaderamente la que sufrirá la tribulación y los que están en la iglesia. La iglesia será claramente visible, será claramente identificable como una ciudad. Como cuenta Bunyan en El progreso del peregrino, los peregrinos cuando llegan a la feria de vanidad, a mí me encanta ese libro porque dice que los peregrinos llegan a la feria de la vanidad y todos comenzaron a mirarlos con extrañeza porque eran distintos, se vestían distintos, hablaban en un lenguaje distinto y sobre todo, dice Bunyan, no mostraban tanto interés por las mercancías que ellos vendían. Hermano, se lo repito. Los peregrinos cuando llegaron a la feria de la vanidad, todos comenzaron a mirarlos con extrañeza porque eran distintos. Se vestían distintos, hablaban en un lenguaje distinto y sobre todo no mostraban tanto interés por las mercancías que ellos vendían. Tú puedes estar ahí. A ti la gente te reconoce distinto. A ti la gente te reconoce diferente. A ti la gente te reconoce que hablas distinto, que vistes distinto, que no tienes tanto interés por las cosas que te rodean. ¿Con quiénes tú te identificas? ¿Te identificas con este campamento de los santos, con esta ciudad amada de que se habla nuestro texto? ¿O te identificas con las fuerzas del mal y pasas inadvertido con aquellos que viven su vida fuera del reino de Dios? Hermanos, cuando Daniel, y con esto termino, estaba en Babilonia, propuso en su corazón no contaminarse. Dios nos dé esa misma propuesta de corazón. Dios nos dé esa misma convicción. Vivir conforme a la gloria de Dios. Somos ciudadanos de un reino diferente, pertenecemos a una ciudad diferente, pertenecemos a un reino diferente y debemos comportarnos como eso, vivir como eso. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, nosotros te damos gracias por la bendición que hay en tu palabra. Gracias por la luz que surge de ella. Gracias por edificar nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias, Padre, por esta palabra que siempre tiene aplicaciones para nuestras vidas, que siempre lleva a nuestros corazones a amarte, a comprenderte un poco más, también a impresionarnos por la realidad y por la bendición que tú pones delante de nosotros por medio de tu palabra. Padre, que nuestros corazones no pasen desapercibidos ante esa realidad, que vivamos en esa realidad. En el nombre y por los méritos de Cristo. Amén.